Mi nombre es Daniela Villalobos Reyes. Eso, David Cuava. Luis David Llanes. Samuel Galvis, el cual estaremos dando una retroalimentación de la asignatura Planeación Estratégica, en el cual pues tocaremos como primer tema qué es planeación y por qué es importante planear. Cualquier organización está en búsqueda de ser exitosa. Por este motivo se hace fundamental trazar un camino claro que permita alcanzar esas metas previstas. Sin embargo, trazar ese camino no significa solo establecer el punto al que se quiere llegar. Implica también plantear cuáles serán esos pasos para alcanzar esas metas. Por lo cual, la planeación estratégica es una herramienta de gestión que permite establecer el qué hacer y el camino que debe recorrer una organización para alcanzar esa meta prevista, teniendo en cuenta los cambios y la demanda que impone su entorno, en lo cual la planeación estratégica es una herramienta fundamental en la toma de decisiones en la parte interna de una organización. Por este motivo, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿por qué es importante hacer una planeación estratégica? En el cual nos proporciona un marco real para que los líderes y los miembros de la organización comprendan y evalúen la situación que tiene la empresa, en el cual nos desenvolvemos y nos trae unos grandes beneficios para la empresa, en el cual pues todos van con el mismo paso y el mismo lenguaje. Hablaremos sobre objetivos, metas, política y estrategia en una organización. Los objetivos son aquellos tipos de metas los cuales nos proponemos en un determinado tiempo, mientras que en las metas llevamos el proceso para cumplir esos objetivos propuestos. Es decir, que en los objetivos se propone y en las metas se cumplen. Mientras que en la política organizacional nos brinda una orientación para la toma de decisiones. Y en la parte de la estrategia se hace un alineamiento de objetivos y metas, los cuales nos llevarán para un bien común. Y aunque podemos ver que estos se llevan de la mano, porque primero se hace la estrategia para tomar los objetivos. Después que se toman los objetivos, se puede sacar la política, que es la que nos va a brindar orientación. Y por último serían las metas, que es cuando ya cumplimos este tipo de procesos y llegamos al final para el bien común de la organización. Que es un plan de contingencia. Cuando hablamos de plan de contingencia, nos referimos a un plan de prevención, el cual hacemos con unas estrategias, una estructura de estrategias operativas que nos ayudan a controlar las situaciones de emergencia y así minimizar sus consecuencias negativas en caso de que suceda. Para hacer un plan de contingencia se deben de tener en cuenta las siguientes características. Primero, que sea operativo, que sea claro y sencillo al momento de hacer la lectura o hacer la capacitación o mostrarlo, que sea proactivo, eficaz, eficiente y por supuesto que sea real y de acorde al riesgo el cual se vaya a hacer. También se debe tener en cuenta los objetivos. Los 3 objetivos fundamentales sería el primero, establecer un procedimiento formal y por escrito que indique las acciones a seguir frente a un determinado riesgo. La segunda sería optimizar los recursos tanto humanos como materiales en caso de que suceda. El tercero sería tener un control para cumplir las normas y los procedimientos establecidos. Vale recalcar que un plan de contingencia son necesarias todo un sistema y no puede dejarse de lado el tema de la seguridad tanto de los colaboradores como de la misma empresa como tal. ¿Cuáles son las etapas de un plan de contingencia? Se basa de 5 etapas fundamentales: la evaluación, la planificación, las pruebas de viabilidad, la ejecución y la recuperación que se debe hacer. ¿Cómo hacer un plan de contingencia? Bueno, primero es conveniente recordar que cuando se dirige cuál tipo de negocio o que es indispensable, debe hacerse un análisis de los posibles escenarios que al cual se pueden aplicar el plan de contingencia.
Uno de esos primeros pasos a seguir, porque para hacer un plan de contingencia nos basamos en 5 pasos fundamentales para crearlo, efectuarlo y así de esa manera minimizar todos los riesgos que se puedan sufrir. El primero es planificar. Cuando hablamos de planificar, es las fases y las estrategias que se hacen o que se hacen para plantear qué es lo que en realidad se busca con el plan de contingencia, y que en este caso sería minimizar las consecuencias negativas que puede dejar eso. El segundo sería de detención de riesgos y las posibles soluciones de esos mismos. En esta etapa se realiza un análisis del impacto económico, tecnológico o legales que se pueden sufrir, para determinar los efectos de las distintas funciones de la empresa y el resultado que se debe. Entonces se hace esa detención de ese posible riesgo y de las soluciones que se pueden crear ante esos riesgos que se pueden dar en ese momento. El tercer sería el concretar estrategias y documentar el plan de contingencia y los planos derivados, que serían tener en cuenta las diferentes opciones y luego a desarrollarse en los distintos planes concretos en los que se va a aplicar. O sea, tener una idea clara a lo que se va a hacer como tal. Realizar un ensayo o prueba. Cuando hablamos de realizar un ensayo o prueba, es verificar que la planeación o lo planeado dentro del plan estratégico se realice y funcione de manera eficaz. Además, también nos sirve para determinar los errores o conflictos y así implementar las soluciones ante las soluciones que puedan verse o sean necesarias dentro de esa misma práctica para cuando se vaya a efectuar. Y la quinta, que es la última, es la revisión del plan de contingencia. Cuando hablamos de eso, se puede hacer que es la certeza del plan, de lo que se hizo, es la certeza, se vaya a ser realmente eficaz hasta que el momento hasta el momento en que surja aplicar ese plan de contingencia y se pueda funcionar de manera efectiva. También debe incluirse la revisión periódica que continúe vigente y que pueda ser aplicable en caso de que se materialice algunos de los riesgos empresariales. ¿Qué es la matriz F? O se puede llamar matriz de evaluaciones de factores internos. Es el instrumento para formular estrategias y resumen y evaluar las fuerzas y debilidades más importantes dentro del área funcionales de negocios y además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Importancia de la matriz F. Cabe destacar que su importancia se relaciona directamente con el acercamiento a primera aproximación que podemos tener acerca de nuestra marca, área de negocio o empresa o organización. Paso para realizar tu matriz F. Paso 1. Realizar tu lista de fortalezas y debilidades. Paso 2. Asignar un valor. Paso 3. Asignar una calificación. Paso 4. Definir una calificación cuadernada. Paso 5. Determinar un valor cuadernado. Paso 1. Haz una lista con fortalezas y debilidades. Haz una lista con factores críticos o determinantes para el éxito identificados en el proceso de auditoría interna. Selecciona de 10 a 20 factores que sean efectivos en el análisis. Incluye tanto fortalezas como debilidades. Anota primero fortalezas y después debilidades. Trata de ser más específico y posible usando porcentajes, razones y cifras comparativas en medidas posibles. Paso 2. Asigna el valor. Se debe asignar un valor relativo a cada factor de 0.0 sin importancia a 1.0 muy importante, de tal manera de la suma de todos los pesos asignados a los factores ser igual a 1.0. Factor dado incluido la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. Independientemente de los factores, la clave representa una fuerte a una debilidad interna a los factores que se conviertan. Paso 3. Asignar una calificación.
Debes asignar una calificación entre 1 y 2 representando debilidades, 3 y 4 representando fortalezas. De la siguiente forma: 1, debilidad mayor; 2, debilidad menor; 3, fortaleza menor; 4, fortaleza mayor. Paso 4. Definir la calificación cuadernada. Multiplica el peso de cada factor por su calificación correspondiente para determinar una calificación cuadernada para cada variable. En el último paso tenemos determinación del valor cuadernado. Suma la calificación cuadernada de cada variable para determinar el total cuadernado de la empresa interna. Saca al fuera la cantidad de los factores que se incluye en la matriz F. El total cuadernado puede ir del mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la calificación promedio de 2.5. Cuando en un factor interno, la clave es los resultados. Los totales cuadernados muy por debajo de 2.5 caracterizan las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las calificaciones por muy encima de 2.5 califican las organizaciones fuertes. Lo relevante es comparar el peso cuadernado de totales de fortalezas contra debilidades, determinando si las fuerzas internas de la organización son favorables o desfavorables, si el medio interno es favorable o no favorable para la organización. Con esta matriz podemos encontrar debilidades y fortalezas dentro de nuestra organización, empresa o negocio. Muchas gracias.